clase antepasada habíamos dicho que el anticristo es conocido en la Biblia con otros títulos como el hombre de pecado, la abominación desoladora o el anticristo, etc. En la Biblia el anticristo no se le llama Lateinos, tampoco se le llama Damián, ¿no? El nombre Damián se popularizó mucho con la película La Profecía, ¿verdad? Que era el anticristo, el hijo de Satanás, que iban a ser según las profecías que habían dicho, etc. Pero por si acaso el anticristo no se llama Damián, ¿ya? Entonces, amados hermanos, la Biblia le da otros títulos al anticristo. Y se le llama anticristo porque no solamente está en contra de Cristo, sino que está también usurpando el puesto que le corresponde al Señor Jesús. Habíamos dicho también la semana antepasada de que el anticristo será un hombre desalmado, un hombre despótico, autoritario, que iba a gobernar, según las profecías bíblicas, un bloque territorial de 10 países. 10 países se iban a unir en un solo bloque económico, político y religioso, y cuyo imperio iba a gobernar el mundo entero. Habíamos dicho de que Dios mismo iba a someter a los pies del anticristo a todas las naciones del mundo. Pero habíamos dicho un punto importante dentro de nuestro estudio. Según las profecías, Nahum, capítulo 1, versículo 11, la Biblia señalaba a Nínive como el lugar de origen del anticristo. Así como la Biblia señaló en un momento a Belén de Efrata, ¿verdad?, como el lugar de nacimiento de Jesús en Miqueas 5:2. La Biblia señaló a Nínive en Nahum 1:11 como el lugar de nacimiento del anticristo. Ahí dice: de ti, oh Nínive, salió el que imaginó el mal contra Jehová, un consejero perverso. Y en el contexto de Nahum capítulo 11, toda la profecía tiene relación con el advenimiento de Jesús por segunda vez a la tierra, con la segunda venida de Jesús a la tierra. Y entonces tenía relación el versículo 11 de Nahum con la segunda venida de Jesús. Así que aplicamos ese versículo al anticristo, a quien la Biblia en otros pasajes también le llama el asirio. Concerniente al libro de Nahum, las profecías que tenemos de Nahum y lo que vamos a ver más adelante en el Salmo 83 y en otros capítulos de la Biblia le llama al anticristo el asirio. Recuerde que Nínive es la capital del antiguo imperio asirio. Hasta el día de hoy, Nínive existe como una provincia al norte de Irak. Así que, quiere decir, por lo que conocemos de las Sagradas Escrituras, el anticristo va a ser un iraquí. El anticristo va a ser un iraquí. La Biblia lo dice, sí lo dice, de manera clara, y señala a la provincia de Nínive como el lugar étnico del nacimiento del anticristo. ¿Ves? Y si es un iraquí, habíamos dicho que la religión predominante en Irak es el Islam. Entonces, hasta donde tenemos conocimiento de las Sagradas Escrituras y de las profecías, será el Islam la religión que el anticristo promueva a nivel internacional, subyugando, destruyendo todo tipo de derechos, humillando y despojando a las naciones del mundo, sometiendo a los países del mundo a esta religión y a esta política completamente autoritaria y despótica. Hasta ahí nos habíamos quedado la semana pasada. Habíamos visto la primera parte del caballo blanco y habíamos dicho que la ideología del anticristo era una ideología de una religión de paz. Y es que el Islam es una religión que llama a la paz. Pero ¿cómo a la paz si es en guerra? Es que ellos creen que la paz solamente viene si es que se realiza la yihad, lo que ellos creen que es la guerra santa. A través de la guerra santa, el mundo podrá conocer lo que es la verdadera paz, adorar al Dios falso de los musulmanes, llamado Alá. El Dios de los musulmanes, Alá, ojo, no es el Dios de la Biblia. Amén.
Amén. ¿Amén? Alá no es el Dios de la Biblia. Tenemos conocimiento por la arqueología que los antiguos moradores de la Meca adoraban a una trinidad, a un tipo de trinidad en la que Alahut, que era el dios luna, era el principal en esa trinidad. De tal manera que cuando Mahoma aparece con la religión islámica, comienza a enseñar que ahora Alá era el único Dios y Mahoma era su único profeta. ¿Se da cuenta, no? Por eso cuando usted mira, por ejemplo en Turquía, usted mira al país turco, la bandera, ¿cuáles son los símbolos de la bandera de Turquía? Media luna. Una media luna y una estrella. ¿Qué tiene que ver la media luna? Tiene relación la media luna con los países árabes porque antiguamente adoraban a Alá, el dios luna. Usted sabe además que cuando usted va a una mezquita siempre va a encontrar en la punta de las mezquitas una media luna. Celebran el mes de Ramadán, el mes de la luna. Entonces quiere decir que los países musulmanes, a pesar de que crean en un Dios personal, en un Dios único, y son, entre comillas, monoteístas, en realidad ese personaje que ellos adoran, que a ellos le llaman Alá, no es el verdadero Dios. Y le voy a decir por qué. Le voy a dar solamente un pequeño chispazo, una pequeña luz, para que conozca de esto. ¿Usted sabía que dentro del Islam se dice que Alá tiene 99 nombres? Y uno de los 99 nombres que tiene Alá es Alá al-Mutakabir, que significa Alá es el más orgulloso. Pregunta, según la palabra de Dios, ¿quién es el más orgulloso? Quiere decir que Satanás, el diablo, ojo aquí, engañando a Mahoma, se hizo pasar por Dios. Ojo, lo que los musulmanes están adorando no es al único Dios verdadero. Ellos están adorando a Satanás disfrazado de Dios, al Dios Luna, a ese Dios antiguo, pagano. Ellos le cambiaron el nombre y le pusieron Alá. Pero están adorando en realidad a Satanás el diablo, quien es el más orgulloso. Y sabe, otro de los nombres de Alá es Alá al-Mumin, que significa Alá el gran destructor. Por eso realizan terrorismo, por eso se ponen bombas y se destruyen. Eso es terrorismo internacional, porque ellos creen que Alá es el gran destructor. Si usted relaciona eso con el libro de Apocalipsis, ¿cómo le llama la Biblia al ángel que está como rey sobre esas langostas que salen? Apolión y Abadón, que significa destructor. Entonces todo tiene relación con la falsa ideología del Islam, que pregonará el anticristo al final de los tiempos para sujetar, humillar, despojar y destruir todas las naciones del mundo. Alguien dirá, pero las naciones se van a armar y le van a hacer frente. No, porque Dios someterá a todas las naciones como castigo al anticristo, porque gobernará por el poder de Dios, porque el anticristo será un instrumento de Dios para castigar a las naciones al final de los tiempos. Habíamos dicho entonces que esta era, al parecer, conforme a las Sagradas Escrituras y lo que se entiende de las profecías, que el anticristo vendría con esta falsa religión. Número 2, vamos a ver en esta noche, tenía un arco. Este personaje, número 2, tenía un arco. Y ese arco es el método del anticristo. Lo que el anticristo pregona y lo que el anticristo hará al final de los tiempos. Tenía un arco. En el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel, capítulo 9, versículo 27. No se pierda de aquí, hermano, porque si usted se pierde, no va a saber por dónde está ubicado. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Estamos estudiando las profecías, hermano.
Ojo aquí. Dice, y por otra semana, la última semana de Daniel. ¿Cuántas semanas Dios había dicho? 70 semanas. 70 semanas que Dios iba a tratar con el pueblo de Israel, de las cuales ya se han cumplido 69 semanas. ¿Hasta cuándo? Hasta Jesús el Señor. De Jesús el Señor hasta hoy, que han pasado 2000 años, la última semana del trato de Dios con Israel no se ha cumplido. ¿Y por qué? Porque desde la cruz de Cristo hasta hoy, Dios sigue tratando con gentiles, con la iglesia, entre ellos judíos y gentiles, pero ya no de manera exclusiva con Israel. Pero al final de los tiempos, Dios tratará con Israel. Amén. Y esa última semana que está por cumplirse, cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, ¿cuántos creen que se van para el cielo, hermano? 5, hermano, los demás se quedan. ¿Cuántos creen que se van para el cielo, hermano? Muy bien. Entonces, los que nos vamos con el Señor para el cielo, iniciamos entonces nosotros con nuestra subida al cielo, siendo arrebatados por el Señor. La última semana de Daniel, que será un trato de Dios para la tierra como castigo por el pecado y la iniquidad de las naciones. Y en esta última semana, dice el versículo 27, y por otra semana, la última que falta, confirmará el pacto con muchos. ¿Quién confirmará ese pacto? El anticristo. ¿Quiénes son los muchos? A los que se refieren los versículos anteriores, al pueblo de Daniel. ¿Cuál es el pueblo de Daniel? El pueblo de Israel. Entonces quiere decir, conforme a las Escrituras, que el anticristo, amados hermanos, firmará un pacto con la nación de Israel. Ni bien ingresa él firma un pacto con la nación judía. ¿Sabía usted? Y ojo aquí. ¿Se acuerdan que la vez antepasada les había dicho que los musulmanes hoy en día están esperando la venida de su Mesías? Es el Imam Mahdi. El Mahdi. Ellos creen que va a venir el último sucesor de Mahoma. Mira así, lo voy a explicar de esta manera. Todos los musulmanes tenían un líder máximo. ¿Quién era ese líder máximo? Mahoma. Pero a la muerte de Mahoma, entonces el gobierno de todos los musulmanes, de todos los países musulmanes, pasó a manos de los califas, que eran los sucesores del poder de Mahoma para gobernar todos los países musulmanes. Pero cuando muere Mahoma, dejó en sus tradiciones, en sus sunas, él dejó escrito de que al final de los tiempos vendría el último, el 12º califa, el último califa descendiente de él directo, dice él, que vendrá al final de los tiempos para gobernar el mundo con el Islam. Entonces, lo que pasa es que para nosotros ese personaje no es otro que el anticristo, pero para ellos ese personaje es el enviado de Alá para gobernar al mundo entero. Su Mesías. ¿Me entienden, no? ¿Y saben qué es lo curioso? Que ellos creen que cuando aparezca el Imam Mahdi, y ellos lo dicen así en sus profecías, cuando aparezca el Imam Mahdi, firmará un pacto con el pueblo de Israel a través de un sacerdote levita por 7 años. Quiere decir que lo que para nosotros la Biblia le llama anticristo, para ellos le llama Imam Mahdi. Para nosotros, ellos son los malos y nosotros somos los buenos. Pero para ellos son los buenos y nosotros los malos. ¿Se da cuenta, no? ¿Por qué? Porque ellos niegan la divinidad de Jesús. Creen en Jesús como un profeta debajo de Mahoma. Nosotros creemos que Jesús es Dios hecho hombre. Amén. Ese fue el problema, hermano. Ese es el problema. Entonces, quiero que se ubique acá. Ellos están esperando el último califa que vendrá a gobernar no solamente los países musulmanes. Por eso los países musulmanes hoy en día están divididos. Aunque se unen en su religión, hay países musulmanes que son más estrictos que otros en la conservación de su religión. Hay países donde se aplica la ley Sharia, que es la ley islámica, y hay países que no. Y hay una pluralidad. Hay países musulmanes donde son democráticos, otros son dictadores.
Pero cuando venga el último Imam Mahdi, el último califa, todos los países musulmanes se van a unir y Dios le dará a ese personaje llamado el anticristo el poder de gobernar esos países y de someter a todos los países del mundo a la locura de esta gente. ¿Usted se imagina eso? No sé cuántos de nosotros vivimos el terror de la época de Sendero Luminoso. Era un terror, hermano. Multiplíquelo eso por 80, así va a ser la gran tribulación. La gente no va a poder salir a la calle. Hermano, simple. ¿Usted recuerda cuando pasó la guerra de Irak? Que 2008 me parece, que Estados Unidos se fue a Irak. ¿Usted recuerda? Muy bien. Es más, cuando Osama Bin Laden, ¿no? Él dijo de que él reclamó la autoría de la destrucción de las 2 torres gemelas. El mundo entró en pánico. ¿Por qué? Porque Osama Bin Laden tenía bombas bacteriológicas. Y usted recuerda que en esa época se puso de moda el anthrax, que era un virus que lo podían transportar por correspondencia de papeles a Estados Unidos. Todo eso se va a multiplicar a 1000 en la gran tribulación. Por eso dice Jesucristo que en el último tiempo aparecerán pestes, plagas, cosas que la gente no se imagina. ¿Sabe por qué? Porque Dios le va a dar el poder a estos locos para castigar al mundo. Qué bueno que usted y yo estamos en el cielo con Jesús. Amén. Qué bueno que vamos a disfrutar de la sabiduría y del gozo de Dios. Pero esta gente, hermano, será castigada por estar haciendo eso. Amén. Por no querer arrepentirse cuando hay la oportunidad de hacerlo. Amados hermanos, entonces por lo que conocemos de las Sagradas Escrituras y de las profecías, es algo que concuerda con lo que los musulmanes también creen, pero en la antítesis de nosotros. Nosotros creemos que somos los buenos y que ellos son los malos, pero ellos han sido enseñados que ellos están en la verdad y nosotros somos sus enemigos y estamos en la mentira. Amados hermanos, ese tiempo también es conocido como en el Islam como los meses inviolables. En el Corán, en el capítulo 9, versículo 4, en la sura 9 o la aleya 4, se lee de la siguiente manera: guardad, le dice Mahoma a los musulmanes, fielmente respecto de los incrédulos sus compromisos y pactos contraídos mientras dure su tratado. O sea que en el Corán Mahoma le está enseñando fielmente a guardar los pactos que los islámicos tengan con otras naciones que no sean musulmanas. Alguien por ahí me dijo, pero es imposible que el pueblo de Israel firme un pacto con alguien que no sea judío. ¿Ha escuchado usted eso? Es imposible que el pueblo de Israel firme un pacto con alguien que no sea judío. Y eso es mentira. Porque en el año 1993 se firmaron los acuerdos de Oslo allá en Washington. Isaac Rabin, Yasser Arafat y como mediador Bill Clinton. Y allí los judíos firmaron un pacto con los palestinos, árabes, musulmanes, para llegar a acuerdos en los límites territoriales. ¿Qué quiere decir? Que según la historia, los musulmanes y los judíos han siempre firmado tratados. Así que el último tratado que al parecer se firmará entre árabes y judíos será el del anticristo, que firmará este último pacto en la última semana de Daniel. No solamente esto, sino que el anticristo mentirá al mundo con una falsa paz. En el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: porque ustedes saben perfectamente, hermanos de Calvario, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Verso 3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como dolores a la mujer encinta y no escaparán. Amados hermanos, el Islam aquí en el occidente, en América,
se presenta como una religión de paz. Cuando cayeron las dos torres gemelas, los representantes de la religión islámica en América y en Estados Unidos, en Norteamérica, salieron a decirle al mundo entero: no todos los musulmanes somos malos. Estos son los musulmanes locos de allá de Medio Oriente, pero los de acá de América no. Nosotros respetamos los derechos humanos y buscamos la paz a través del Islam, porque el Islam es una religión de paz. Sin embargo, eso no fue lo que enseñó Mahoma. Eso no fue lo que enseñó Mahoma. Se cuenta de Mahoma que en una ocasión llegó a una región, a un pueblo llamado Quraiza, y en ese pueblo él mismo decapitó en un día 400 judíos. ¿Se imagina usted? Decapitó 400 judíos. Por eso estos locos decapitan, porque quieren copiar todo lo que hizo su líder. ¿Se da cuenta, no? Entonces, amados hermanos, el Islam en Occidente, en América, se presenta como una religión pacífica. Sin embargo, ¿cómo consigue el Islam la paz que está proponiendo? Lo que pasa es que ellos aceptan que el Islam viene, la paz va a venir solamente cuando la gente se convierta al Islam. Y si la gente no se convierte al Islam por las buenas, lo hacen por las malas. ¿Entienden? Entonces, la idea que ellos tienen de paz es una idea trastornada. Porque ellos dicen: la paz va a llegar al mundo. Llegará el mundo sin delincuentes, sin homosexuales, sin prostitución, sin cuánto pecado, cuando establezcamos la ley del Islam. A pedradas, a muerte, hermanos, allí en Sudán, en Afganistán. Los esposos que no están de acuerdo con sus esposas, porque sus esposas les dijeron algo que no estaban de acuerdo, o simplemente su esposa le quedó salada la sopa, le echan ácido en el rostro. Y está permitido en esa región. ¿Se da cuenta, no? ¿Cuántas mujeres han venido deformadas, hermanos, acá a América, corriéndose de la normalidad que hay en esos países musulmanes? Porque está permitido. ¿Se da cuenta o no? Amados hermanos, se realiza la circuncisión femenina. Ellos impiden que las mujeres musulmanas tengan placer en la intimidad y realizan un tipo de cirugía para evitar, porque para el Islam las mujeres son simplemente objetos de obediencia del varón. Eso va a pasar en América. Eso va a pasar en América. ¿Sabe por qué? Porque Dios va a castigar al mundo por su maldad. Alguien dice: no, eso no pasa acá. No, pero va a pasar. Así que asegure su pasaje al cielo, hermano. Amén. Asegure su pasaje al cielo, porque el Señor está con los brazos abiertos para dar la salvación. En el Corán, hermanos, se permite mentir. ¿Usted sabía? En el Corán se permite mentir siempre y cuando los beneficios sean a favor del Islam. En la Sura 3 del Corán, en la ley 27, se lee que los musulmanes no tomen por amigos a otros que no sean musulmanes, a menos que sean forzados a hacerse amigos de ellos para evitar persecución. Lo que estaba enseñando Mahoma a través del Corán es que, y eso se permite, y es una regla en el Islam, se le llama la al-taqiyá. La al-taqiyá le permite a los musulmanes hacerse pasar por amigos de los no musulmanes con el fin, por ejemplo, de hacer terrorismo internacional. Con el fin, por ejemplo, luego de estar matando. Por ejemplo, y esto ha pasado en Siria. ¿Recuerda el problema que hubo en Siria? Que comenzaron a decir, la ONU le dijo a los países del mundo: abran sus fronteras para los refugiados de Siria. Y entonces Europa comenzó a abrir las puertas a los refugiados que venían de Siria. Y no les prohibían, ellos entraban sin ningún problema porque estaban en plena guerra civil. ¿Y saben lo que pasó? Se mezclaron dentro de los sirios muchos terroristas. Y uno de estos hombres que vivía en la calle, un sirio, pues una familia de Bélgica, me parece, lo acogió en su casa, estuvo con ellos y terminó degollando a su hija de 4 años. Porque eso le enseña su religión.
Eso le enseña el Islam. Todos los que son infieles, para ellos los infieles, ¿quiénes son? Cristianos y judíos. ¿Saben lo que dicen? Los cristianos son monos y los judíos son cerdos. Usted mire, amados hermanos, el entrenamiento militar que tienen los niños palestinos. 4, 5, 6, 7 y 8 años, los niños palestinos ya están aprendiendo a manejar fusiles. Se visten con el rostro cubierto, llenos de bombas, entrenados, y sus cánticos, ¿cómo son? Descuartizar cristianos y degollar judíos. ¿Saben lo que dijo Mahoma en la Sunna, en sus tradiciones? Mahoma dijo, llegará el momento, decía Mahoma, en que el Islam reine el mundo, hasta las piedras gritarán, musulmán, detrás mío se esconde un judío, ven y dególlalo. Eso enseñaba Mahoma. O sea, ellos son personas que en su religión están sedientas de sangre, porque quieren exterminar a los infieles. Valga la redundancia, nosotros para ellos somos los infieles. Personas que rechazamos a su Dios y a su profeta. ¿Y sabe por qué rechazamos a su Dios? Porque su Dios es Satanás disfrazado. ¿Y sabe por qué rechazamos a su profeta? Porque el único Hijo de Dios es Jesucristo el Señor. Amén. Así que, amados hermanos, imagínense esta ideología que llegará a someter al mundo a la fuerza. En el libro de Isaías 10, versículo 3. Isaías capítulo 10, versículo 13, la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 10, versículo 13. Hermano, no sé si está apuntando todas estas citas que son importantísimas para estudiar la profecía bíblica. Isaías capítulo 10, versículo 13, hablando de Asiria. Recuerde cómo se le llama al anticristo. El asirio. Entonces la nación del anticristo es Asiria. ¿Y cómo le llama Dios a Asiria? Instrumento de Dios. ¿Quiere decir que Dios, el anticristo, será un instrumento de Dios o no? Sí, para castigar a las naciones. Como a Atila, el rey de los hunos, se le llamaba el látigo de Dios. ¿Se da cuenta, no? Y dice el versículo número 13 del libro de Isaías, que es profético también. No lo vamos a ver ahora, pero es profético, versículo 13. Porque dijo el rey de Asiria, verso 12 para entenderlo. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, esto es, cuando acabe los 7 años de la gran tribulación, castigaré el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria, el anticristo, y la gloria y la altivez de sus ojos. Verso 13, porque dijo, con el poder de mi mano lo he hecho y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos y saqué sus tesoros y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido de las riquezas de los pueblos y como se recogen los huevos abandonados. Así me apoderé yo de la tierra y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, ni graznase. ¿Qué está diciendo el rey de Asiria? El rey de Asiria está diciendo, no hay pueblo, no hay, dice, he quitado los territorios. Otra versión dice que el rey de Asiria ha quitado las fronteras. Quiere decir que durante la gran tribulación Dios le va a dar el poder mundial al anticristo para quitar las fronteras de los países, porque todo será gobierno del anticristo. Y someterá y juzgará a los pueblos a la fuerza. En el libro de Isaías, capítulo 14, versículos 16 al 17, que también es profético, pero en esta profecía al anticristo se le llama rey de Babilonia. Pregunta, ¿y por qué se le llama en uno rey de Asiria y por qué aquí se le llama rey de Babilonia? ¿Y por qué en Ezequiel se le llama rey de Egipto? Porque recuerde que son 10 naciones las que le dan el poder al anticristo. Entre ellos Egipto, Asiria, Elam, Persia, etc. Por eso se le llama el rey de Egipto, se le llama el rey de Asiria, se le llama el rey de Babilonia. Porque son estas 10 naciones, estos 10 territorios los que le dan el poder al anticristo.
Y en Isaías capítulo 14, versículo 16, la Biblia dice: se inclinarán hacia ti los que te vean, le dice el anticristo. Te contemplarán diciendo: es este aquel varón, el anticristo, que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló las ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. O sea, Dios le dará el poder único al anticristo de poner muchas naciones como un desierto. Hermanos, el mundo nunca en su vida vivirá el terror como lo será al final de los tiempos. La principal hazaña del anticristo será someter a la fuerza a todos los países del mundo. Recuérdese que el anticristo tiene un ejército de más de 200 millones de soldados. El anticristo tiene un ejército de más de 200 millones de soldados que saldrán al mundo a someter a todo el mundo. Mire, para que usted me entienda, Estados Unidos tiene 300 millones de personas. 300 millones de personas. El Perú tiene 30 millones. Quiere decir que entre 8 y 9 veces más el Perú es el ejército del anticristo. Imagínense, es un montón de gente, hermano. Son más de 200 millones. Porque se dice que solamente 200 millones van a la guerra de Armagedón. Pero no se dice de cuántos más millones de personas componen el ejército del anticristo. Entonces pregunta, ¿con ese ejército usted no cree que pueda gobernar el mundo? Con el poderío militar, con la guerra bacteriológica, con el terrorismo internacional. Hermanos, el mundo va a ser un caos. La gente no tendrá solución ni escapatoria. Dice la Biblia que buscarán la muerte y hasta la muerte se correrá del anticristo. Porque la gente no encontrará la muerte. Número 3, vamos a ver. Le fue dada una corona. Le fue dado una corona. Si el anticristo tiene una corona, nos está hablando del estatus que tiene el anticristo. ¿Y cuál es ese estatus que tiene el anticristo? Dios lo ha puesto como gobernante. En el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21, la palabra de Dios dice que Dios pone reyes y quita reyes. Pregunta en esta noche: si Dios pone reyes y quita reyes, entonces, ¿quién pondrá al anticristo en ese lugar? Dios. ¿Y quién lo quitará? Entonces, Dios lo pone al anticristo. El anticristo es un instrumento de Dios. Miren lo que dice Isaías 10. Vamos para allá. Isaías 10, hablando del rey de Asiria, el anticristo. Versículos 5 al 7, dice la Biblia: oh Asiria. Miren cómo Dios le habla al anticristo. Asiria. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor. En su mano he puesto mi ira. La ira de Dios va a estar en la mano del anticristo para que el anticristo haga con el favor de Dios el castigo sobre la tierra. Imagínense. Y continúa el versículo 6: le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones. Y ojo, no pocas. ¿Qué quiere decir? Que el anticristo, cuando comienza a gobernar, el anticristo va a decir: estoy gobernando los pueblos, estoy sujetando las naciones se postran delante de mí, es mi poder. No, Dios está diciendo: Dios es el que te dio el poder. No crea usted, señor anticristo, que usted está reinando porque usted tiene poder. No, porque Dios le da el poder. Y ojo, eso me da a mí alegría, de que Dios le haya dado una corona. Porque dice, le fue dado. No dice que él se la puso. No dice que era su corona. Dice que le fue dada una corona. Y eso me da alegría. Porque ¿quién se la dio? Entonces quiere decir que aún en lo más difícil de la historia del mundo, en la gran tribulación,
Dios sigue teniendo el control, hermano. Amén. Dios seguirá teniendo el control. No es que a Dios le agarró las cosas por sorpresa, como dice Shakira en una canción llamada El Octavo Día. En esta canción, esta cantante dice que en el octavo día, cuando Dios creó todo, al octavo día dice que Dios se fue a pasear por el universo sideral. Y cuando volvió, se dio cuenta que su creación estaba en un desorden cósmico, en tanta maldad, y pobrecito Dios se buscaba con quién conversar y nadie le hacía caso, y dice que lo han visto a Dios por ahí vagando sin amigos por ahí. Eso es lo que dice esta mujer, quien por cierto ya tiene su espacio, que tiene sus enteritos allí en el infierno. Ya tiene su terrenito comprado. Imagínense, hermano. Así dice esa mujer. Y hay cristianos que escuchan. Ay, la Shakira. No me contamina. Sí le contaminan. ¿Qué hace un creyente escuchando música del mundo? Uy, nadie más, no dice amén. ¿Qué hace un creyente escuchando música del mundo? Cuidado, hermano. Pero no es así. A Dios nada lo coge por sorpresa. Es más, lo que el anticristo haga, dice la Biblia, que él creerá que lo hace por su poder. Pero dice la Biblia, yo ya sabía lo que iba a hacer, dice Dios. Es más, cuando el anticristo al final diga, oiga, y esto es maravilloso, cuando el anticristo al final diga a todos sus ejércitos, ahora sí nos concentramos, se nos acabó el tiempo, vámonos a destruir Jerusalén. Y cuando él dé esa orden, y cuando todos los pueblos estén reunidos para destruir a Jerusalén, hermanos, el anticristo dirá, ahora sí se acabó, ya todo terminó, voy a destruir. Oiga, él cree que convocó a las naciones con su voluntad para destruir Jerusalén, pero no fue su voluntad, fue la voluntad de Dios. Porque ese último día, cuando las naciones se congreguen, Dios lo ha hecho en su voluntad para que el cielo se abra y Cristo baje en las nubes, hermano, y pisotea a los enemigos de Dios. No quiere decir que lo hizo por su voluntad, lo hizo porque ya estaba escrito en el plan de Dios. Hermanos, el futuro para Dios ya es historia escrita y está en las Sagradas Escrituras. Así que aunque el anticristo diga, yo lo pensé, no, tú no lo pensaste, ya Dios lo tenía escrito. Tú estás simplemente siendo movido como una ficha de ajedrez por aquel que es el Rey de los siglos. Así que, hermanos, así sucederá al final de los tiempos. Continúan las Sagradas Escrituras hablándonos, por ejemplo, de la personalidad del anticristo. ¿Cómo será este personaje en su personalidad? En el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 25, hablando sobre el anticristo, la Biblia dice de la siguiente manera. Daniel, capítulo 8, versículo 25. Mire lo que la Biblia dice acerca de la personalidad del anticristo. Dice la Biblia, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, o sea, contra Cristo, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Quiere decir que, por lo que entendemos de ese versículo, el anticristo tiene dos características. Uno, es sagaz, es inteligente, pero también es un orgulloso, es un soberbio, es un altivo. En el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 23, la Biblia dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Nuevamente la Biblia le llama al anticristo un personaje que será altivo, pero también entendido en enigmas. ¿Qué quiere decir? Que será muy inteligente. No es una persona así no porque sí, no. No es una persona que plagió su tesis de maestría, no. No, el anticristo será un hombre que tenga mucho conocimiento. Podrá descifrar enigmas. Es más, mire lo que dice Ezequiel 28. Con esto usted ya se va a convencer. Ezequiel 28, versículo 3. Ezequiel capítulo 28, versículo 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera.
Y he aquí, le dice al anticristo, que tú eres más sabio que Daniel. Oiga, dice, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata y tesoros. ¿Daniel era sabio o no era sabio? Pero dice que el anticristo llegará a ser más sabio que Daniel. ¿Usted se imagina eso? Será un hombre muy dotado de inteligencia, muy dotado de sabiduría. Tendrá astucia maligna, satánica, para poder traer la destrucción al mundo entero. ¿Usted cree que es fácil destruir el mundo? No, ¿verdad? Eso era lo que planeaban todas las noches Pinky y Cerebro. Queremos estar hechos, lo mismo queremos todas las noches Pinky. Tratar de conquistar el mundo. Y nunca podían. ¿Verdad? No es fácil destruir el mundo, pero Dios le dará a este personaje, el anticristo, toda la sabiduría, toda la inteligencia. Hermanos, las peores torturas que se habrán visto en el mundo las va a inventar el anticristo, con el fin de castigar a las naciones, porque Dios está cansado del pecado del pueblo. ¿Amén? Amén. Oiga, qué maravilloso que hoy en día hay una oportunidad y es Jesús el Señor. Cristo es la puerta abierta para la salvación de las personas. Pero si rechazan la salvación en Jesús, ojo, ya no hay más recursos. Veamos cómo será el imperio del anticristo. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 24. Daniel, capítulo 7, versículo 24. Continúa la profecía bíblica diciéndonos de la siguiente manera. Daniel 7, 24. Dice la palabra de Dios. Y los 10 cuernos significan que aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Qué quiere decir? Concerniente al capítulo 7, que también es escatológico, es acerca de los finales de los días. El ángel está explicando al profeta Daniel, al vidente, al soñador Daniel, que habrán 10 reyes que le den al último rey, en este caso al anticristo, el poder final. Entonces, ¿cuántas naciones se van a unir en un solo bloque? Por lo que entendemos serán aproximadamente 10 naciones. ¿Cuáles serán estas naciones? Vamos al Salmo 83. Quiero que lea bien el Salmo 83, hermano. Por favor, todos vamos y no se pierdan. Si usted se pierde de aquí, hermano, se queda en la gran tribulación. O sea, se queda en la escena de la gran tribulación. No se asuste, no se va a quedar en la escena de la gran tribulación. Quiero que note aquí bien, Salmo 83. Mire bien, no se pierda, no, despiertes, hermano, despiertes. Mire bien el número 83 del Salmo, porque el Salmo 83 es profético. Es profético. Y se refiere, este Salmo, usted lo va a notar, a la segunda venida de Cristo, cuando Jesús viene a destruir a los enemigos de Dios, entre ellos los países enemigos de Dios y el anticristo. ¿Quiénes son esos países? La Biblia ya lo decía. Versículo 1. Oh Dios, está hablando Asaf, un judío, no guarde silencio. Está pidiéndole a Dios que no guarde silencio. Dice, no calles ni te estés quieto. Verso 2. Porque he aquí dice que rugen tus enemigos. Rugen tus enemigos. Ojo, ¿de quién está hablando el salmista? De los enemigos de Dios. Y según las profecías bíblicas, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Las naciones que apoyan al anticristo. ¿Entienden? Continuamos. Y los que te aborrecen alzan la cabeza. Verso 3. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. ¿Quiénes son el pueblo de Dios?
Pueblo de Israel. Dice que los enemigos de Dios se han unido entre ellos para consultar astutamente contra el pueblo de Israel. Versículo 3. Y han entrado en consejo contra tus protegidos, el pueblo de Israel. Verso 4. Lea esto bien. Han dicho los enemigos de Dios: venid y destruyámoslo para que no sean nación. Pregunta: cuando en 1948 la Organización de las Naciones Unidas decretó el inicio del Estado de Israel, ¿cuáles fueron las naciones que dijeron destruyámoslo para que no sean nación? Jordania, Egipto, Siria, Irak, Pakistán, Irán, Afganistán, Libia, etc. Y eso se va a cumplir al final de las épocas. Dice, versículo ahí, ¿está claro o no está claro ese? O yo estoy inventando. Ahí está claro. Y dice, venid y destruyámoslo para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. ¿Saben lo que dijo Mahmoud Ahmadinejad, el expresidente de Irán? Él dijo, llegar, y ese es uno de los planes, ojo, ese es el plan principal que tiene Irán con sus plantas nucleares y que tiene Hamas y Hezbollah en la constitución de la creación de estos movimientos terroristas. Ellos han dicho que su misión es exterminar a Israel del mapa, de tal manera que no quede memoria del pueblo de Israel. Eso ha dicho el presidente de Irán, eso lo dice Hezbollah y lo dice Hamas, dos grupos terroristas en Palestina. Eliminar a Israel para que no aparezca en el mapa. Eso no lo dice la Unión Europea, eso lo dicen los países musulmanes. Y continúa, versículo 5, dice, porque se confabulan de corazón a una y contra ti han hecho alianza. Claro, se han unido esos países para destruir Israel. Verso 6, las tiendas de los edomitas, ahí está mencionándolos, las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. ¿Quiénes son ellos? Árabes, musulmanes. Los edomitas son los que actualmente viven en Jordania, los jordanos. Moab y los agarenos. Moab, Jordania. Agarenos, los persas. Jebal, Amón, Amalek, son jordanos. Los filisteos, los palestinos. Allí están los palestinos. Filisteo, palestino significa filisteo. Ahí dice, si usted lo leyera en una versión actual, diría los palestinos. Y los habitantes de Tiro, ¿quiénes son? Los que están al norte de Israel. Siria, el Líbano. Continúa, dice, también ¿quién? ¿Y quién es el asirio? Ciérralos con tu torbellino, llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre, oh Jehová, no Alá. Busquen tu nombre, oh Jehová. Y ojo, Jehová es el nombre personal del Dios de Israel. O sea, lo que está pidiendo el salmista es que estos países dejen de adorar al falso Dios Alá y que adoren al verdadero Dios llamado Jehová de los ejércitos. Dice, que sean afrentados y turbados para siempre, sean deshonrados y perezcan. Verso 18, aquí termino. Y conozcan que tu nombre es no Alá. ¿Qué está pidiendo el salmista? Que cuando venga Dios a destruir a los enemigos de Israel, porque estos enemigos están reunidos para destruir a esta nación, lo que está pidiendo el salmista es que conozcan estos enemigos que tu nombre real es Jehová, no Alá. Y dice, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Usted sabía que los musulmanes repiten 5 veces al día Allahu Akbar, Allahu Akbar. Uno llega, por ejemplo, a Marruecos, uno llega a Arabia Saudita, uno llega a Jordania, a Irak, uno va a escuchar el pastor de Marruecos, el misionero en Marruecos, el pastor Zúñiga, me comentaba que a las 5 de la tarde, los días viernes,
todo el país se paraliza. Y donde están se arrodillan, hermano. Y se escucha a una sola voz, todo el país, Allahu Akbar. Allahu Akbar. ¿Sabe qué significa? Alá es el Altísimo. ¿Y qué dice la Biblia? Al final de los tiempos, cuando Dios destruya a los musulmanes, le va a demostrar que el Altísimo es Él. Amén. Les va a demostrar que Él es Jehová de los ejércitos, Altísimo sobre toda la tierra. Cuando los musulmanes pelean, gritan Allahu Akbar. Cuando ellos decapitan a un cristiano o a un judío, gritan Allahu Akbar, porque Alá para ellos es el Altísimo. Pero ¿cómo termina el Salmo? Pidiéndole que le demuestre a los musulmanes que el único Altísimo es Jehová de los ejércitos, el Dios de los cristianos y de los judíos. Así que, amados hermanos, qué interesante todo esto, ¿verdad? Todo lo que conocemos. El anticristo tiene también un ejército poderoso. Miren lo que dice Daniel, capítulo 11, versículo 23. Daniel, capítulo 11, versículo 23. Ya voy terminando, no se vaya a molestar, hermano, denme unos minutitos. Daniel, capítulo 11, versículo 23. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y después del pacto con él, engañará y subirá, y saldrá vencedor con poca gente. Continúa la Biblia, versículo 31. Daniel 11:31 dice: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario de la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Entonces, por lo que conocemos, amados hermanos, ahora pregunta, ¿por qué el anticristo quiere profanar? Ojo, ¿por qué el anticristo quiere profanar el templo de Israel? ¿Qué necesidad tienen los musulmanes de profanar el templo de Israel? Si es un templo judío. Lo que pasa es que, según la tradición islámica, en el lugar del templo de Jerusalén que le pertenecía a los judíos, que recuerden, en el año 70 después de Cristo, estamos hablando de cerca de 530 años antes que aparezca Mahoma, ¿no? En esa época, el templo de Jerusalén que estaba allí en el monte Moria, reconstruido por Herodes, fue destruido por los romanos. Y ya no hubo templo durante muchos años. Hasta que en el año 800 se construyó la mezquita de Omar, la cúpula de Omar. Usted no ve, cuando ve fotos de Jerusalén, no ve una imagen. Esa imagen de esa cúpula no es judía, es musulmana. Es la mezquita de Al-Aqsa, que está cerca de la cúpula de Omar. ¿Y por qué es importante para el Islam ese territorio que le pertenece al templo judío? ¿Sabe por qué? Porque ellos creen que Mahoma ascendió al cielo vivo desde allí. Por eso no quieren dejar ese lugar. Es más, ellos dicen que Salomón sí construyó un edificio, pero no para Jehová, sino para Alá. Y que no fue un templo, sino una mezquita. Eso es lo que ellos creen, así lo enseñan. Porque ellos creen que Salomón también fue musulmán. ¿Se dan cuenta que ellos han trastornado toda la historia para que todo como que concuerde con ellos? Y sí concuerda, porque se van a ir al infierno. Por rechazar al Señor Jesús. Entonces, amados hermanos, ese lugar va a ser profanado al final de los tiempos con el ejército del anticristo. Apocalipsis 16:16. Apocalipsis 16:16. Dice la Biblia acerca del ejército del anticristo: a ver, aquí está. Versículo 12. Perdón, es Apocalipsis capítulo 9, estoy yo por otro sitio. Apocalipsis capítulo 9, corríjanlo allí.
versículo 16. Apocalipsis 9:16. Dice la Biblia acerca del ejército del anticristo. Y el número de los ejércitos de los jinetes era... Yo oí su número. Así que si Juan dice yo oí su número, ¿qué está diciendo? Es verdad. A mí no me lo ha contado la prensa. No. Yo estoy seguro porque he oído que el número del ejército del anticristo son 200 millones. Número 4, termino aquí. El anticristo salió venciendo para vencer. Número 4, el anticristo salió venciendo para vencer. Número 4, el anticristo salió venciendo para vencer. Esa es la fama que Dios le va a dar al anticristo. La voluntad de Dios, amados hermanos. Esto no es cuestión de opinión personal. Sí o sí, Dios mismo va a entregar a las naciones en las manos del anticristo, para que sea él el instrumento de Dios para castigar al mundo. Hermanos, por eso la Biblia le da muchos títulos al anticristo y le llama el rey de Babilonia, Isaías 14:4, el rey de Asiria, Isaías 10:12, el rey de Tiro, Ezequiel 28:12, el rey de Egipto, Ezequiel 29:3, el príncipe de Gog y Magog, Ezequiel 38:2. Amados hermanos, el mundo al final se admirará del anticristo. No va a ser un personaje cualquiera, el mundo entero se admirará. Y dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 4, ¿quién como la bestia y quién podrá igualarse a ella? Hermanos, el mundo entero se admirará de este personaje, que es el primer sello que va a abrir Cristo el Señor en el cielo como castigo para la tierra. Entonces, ¿qué está viendo Juan? Juan ve que el Cordero abre un sello y aparece el anticristo. Luego va a ver Juan que el anticristo, que Cristo el Señor va a abrir el segundo sello. ¿Y qué aparece con este segundo sello? Ya usted sabe, hermano. Véngase la próxima semana. Y en la próxima semana vamos a ver qué sucede cuando el Cordero abre el segundo sello. Hermanos, Cristo está a las puertas. Él está por venir. Yo creo que todos están seguros de su salvación aquí, ¿amén? Amén. ¿Cuántos son salvos? Levanten la mano. Amén. Estamos seguros de irnos con el Señor. Pero si alguno no está seguro de ir con el Señor, hoy es buen tiempo para arrepentirse. Amén. Hoy es buen tiempo. Hay una puerta abierta en el cielo para recibir a todos aquellos que desean acercarse al Señor Jesús. Él es la escapatoria a los juicios que vendrán sobre la gran tribulación. Cuenta la Biblia que en el segundo sello aparece un caballo bermejo. Véngase mejor el siguiente domingo para continuar el estudio de la palabra de Dios. Oremos al Señor.